compartir esta noticia que me ha enviado nuestro jefe de información, Mario Toledo. Un golpe a Monreal y a Dante Delgado. Vinculan a proceso a José Manuel del Río Virgen. El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, apuntó que ante esta situación irán hasta las últimas consecuencias. José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, cercano a los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, que fue detenido en Veracruz acusado de homicidio, fue vinculado a proceso por ser el presunto autor intelectual del homicidio de Remigio René Tobar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a presidente municipal de Cazones de Herrera. Este caso que ha llevado a un enfrentamiento a Ricardo Monreal con Cuitláhuac García, a quien ha llamado Monreal autoritario de fabricar este caso y de perseguir adversarios. Luego de una audiencia de más de 18 horas, el juez de control del Juzgado de Proceso Penal Oral del 10º Distrito Judicial de Veracruz, Francisco Reyes Contreras, vinculó a proceso al colaborador del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, apuntó que se acaba de consumar una injusticia atroz contra Del Río Virgen y ante la situación irán hasta las últimas consecuencias. Horas antes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, omitió pronunciarse sobre la audiencia que se realizó hoy martes e incluso dijo que no tenía problema que el Senado de la República plantee la desaparición de poderes en el Estado tras la detención de José Manuel del Río Virgen. Sigue dando en este caso y como pues lo judicial que se encarguen las autoridades judiciales correspondientes, pues vinculan a proceso a José Manuel del Río Virgen. Abogado, ¿cómo ves? Fíjate, Vicente, hay que ser muy claro porque este nuevo sistema de justicia penal, que es penal adversarial, nos da la posibilidad de que las partes tengan las mismas posibilidades en cuanto al litigio y en cuanto al ofrecimiento de datos y medios de prueba. Lo importante aquí es que tú nada más necesitas un indicio para poder vincular a una persona a proceso. Y un indicio puede ser cualquier cosa que le haga pensar a un juez el que esta persona de forma remota pudo haber cometido un delito. Yo lo que creo es que desafortunadamente en México los problemas judiciales muchas veces se politizan, ¿no? Y los problemas políticos muchas veces se terminan judicializando. Yo lo que les recomendaría es consigan un buen despacho de abogados. Si ustedes consideran que efectivamente esta persona es inocente, pues demuéstrenlo de acuerdo a la vía judicial que corresponda, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso no tenemos muchos datos de exactamente en qué basa la imputación, cómo esta imputación pudo haber tenido indicios razonables para un juez para que lo vinculara a proceso. Obviamente por el tipo de delito que estamos hablando, pues es un delito que lleva aparejada prisión preventiva oficiosa, ¿no? Incluso pues, la misma Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo maneja así, pero creo que incluso esta confrontación política va a ir muchísimo más allá, mi querido Vicente, y creo que va a ser un choquecito de trenes sabroso que se van a poner por ahí, en donde incluso ya estamos escuchando por allá al gobernador del estado de Veracruz, que si el Senado de la República considera pertinente, ¿no?, la desaparición de poderes en el estado, adelante. Eso significa que confía en su fiscalía y que la imputación que le realizaron a esta persona, pues obviamente pues lleva el aval de lo que es el trabajo de investigación que realiza la misma fiscalía y por su vez pues el respaldarazo que le está dando el gobernador. Creo que nos va a dar todavía muchos dolores de cabeza esta situación, porque aparte estamos viendo una persona que políticamente ha estado teniendo choques internos en Morena, que no es muy querido en este momento en la Cuarta Transformación, y que de alguna forma verlo ahí por aliado con Dante Delgado, y híjole, el día de mañana nos puede por ahí terminar apoyando a un Mesías allá de Nuevo León que andan queriendo apoyar y sacar como si fuera el próximo gran político, ¿no?, mexicano. Entonces, bueno, a ver qué sorpresas nos depara toda esta historia, mi querido Vicente. Así es. Oye, abogado, ya que estamos en estas cosas, ayer, hoy,
le he manifestado mi solidaridad sin regalos al periodista Ricardo Ravelo, quien señalaba que Enrique Alfaro y su familia tienen vínculos con el organizado. Enrique Alfaro dice que ya ha presentado demandas por daño moral, que ha pedido acciones cautelares y que no va a permitir que nadie manche su fama pública, que amaga el gobernador una vez más a los periodistas que le incomodan. Pero a ver, tampoco idealicemos, tampoco cerremos los ojos. Ricardo Ravelo es muy crítico de la estrategia de seguridad del actual gobierno, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay muchas personas que no logran diferenciar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, el que sea crítico no tiene nada que ver con que nos solidaricemos por las amenazas que ha recibido, así las veo yo, así las leo yo, del propio gobernador de Jalisco. ¿Y por qué te lo menciono? Porque quisiera escuchar tu opinión acerca de esto que dice Ricardo Ravelo. Le acaban de publicar una entrevista como parte de un artículo en Expansión MX. Dice Ricardo Ravelo: México no investiga el vínculo entre el poder público y crimen. Y si me permites, déjame leer parte de esto que se publica en Expansión Política. Ricardo Ravelo dice: México no investiga el vínculo entre poder político y crimen. El periodista, quien acaba de publicar su libro Los narcopolíticos, advierte que mientras otros países investigan a políticos mexicanos ligados al crimen, en México no se les abren expedientes. Aunque políticos mexicanos de alto nivel son investigados, incluso han sido detenidos en otros países por sus posibles nexos con el crimen organizado, en México no se les abren expedientes y esa situación fomenta la impunidad, advierte el periodista Ricardo Ravelo. Desde su perspectiva, un ejemplo de esto es el caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública todo el sexenio de Felipe Calderón y fue arrestado en Estados Unidos en 2019 acusado de proteger al cártel. Estados Unidos tenía la mira en García Luna por tantas denuncias que en México fueron desatendidas y finalmente se encontraron pruebas para considerar que había delitos que perseguir en su caso y esto derivó en su captura, señala Ravelo. También dice: lo que está faltando es que en México se lleven a cabo investigaciones en paralelo, como lo está haciendo Estados Unidos. Aquí en México no hay expedientes abiertos contra García Luna ni contra Felipe Calderón, cuando México debiera estar haciendo lo propio para llevar a juicio a Calderón, porque los delitos se cometieron aquí, dice el autor originario de Veracruz y reportero especializado en el tema. Ravelo saca su nuevo libro Los narcopolíticos, en el que expone los casos de gobernadores, exgobernadores y otros funcionarios acusados de tener nexos con la delincuencia, así como el impacto que su presencia tiene en la seguridad pública. A juicio de Ravelo, la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dará resultados tal como está diseñada, porque ignora la relación que desde hace décadas existe entre algunos actores políticos y los grupos criminales. Y cito, dice Ravelo: si el presidente ha señalado reiteradamente que está atendiendo las causas de la violencia, una de las causas es la vinculación del poder político con el crimen, y esta causa, que es central, no se está atendiendo. ¿Cómo ves las declaraciones de Ricardo Ravelo, querido César? Fíjate, Vicente, va a ser un comentario complicado, te lo quiero hacer muy claro. Hay algunas publicaciones que ha hecho Ricardo Ravelo en las cuales no estoy de acuerdo, incluso le solicité réplica y no me la dio. Pero eso no quita que yo como abogado, ¿no? Luchador de los derechos del personal militar, de las injusticias como tal, conozco algunos de los temas que sacó en este libro, que sé que son ciertos. No quiero meterme en especificar cuáles sí, cuáles no, pero sé que son ciertos por cuestiones directas que a mí me tocó conocer.
Creo que una persona que está publicando su verdad, que está publicando su investigación con su nombre de forma directa y que está teniendo el valor de hacerlo, pues por supuesto que merece todo mi respeto. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ha luchado siempre por dar a conocer la verdad respecto al asunto de mi señor padre, y que como por realizar investigaciones que tenían que ver con la familia política de quien era presidente de la República en aquel entonces, que era Ernesto Zedillo Ponce de León, y en específico sus cuñados, su suegro, que tenían una relación con los narcotraficantes Amezcua Contreras, ¿no? Como de investigación que se hizo en contra del secretario de Agricultura, Villabano Sáenz, que recibió una casa y un par de millones de dólares de regalo y que lo he sacado en las redes sociales, retando públicamente a Villabano Sáenz para que hable sobre esos temas. Creo que la solidaridad que tiene que existir con una persona que se pueda hacer una publicación, por supuesto que tenemos nosotros que reconocer ese valor. Y yo podré no estar de acuerdo con él, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que se respete el derecho que él tiene de hacer las publicaciones como periodista que él realiza. Y creo que todos los mexicanos tendríamos que estar obligados a que el derecho que pueda tener una persona, podrá estar de acuerdo en mi punto de vista o no, pero el derecho de poderse manifestar, por supuesto que tiene que ser. Y no puede ser posible que veamos a un gobernador del estado, que yo puedo entender que él legalmente pueda hacer valer cualquiera de las acciones legales que él considera pertinentes, porque es su derecho. Lo que no puede ser es que termine existiendo amenazas a la vida de un periodista, ¿no? Como nosotros sabemos que le ha pasado, por ejemplo, también a nuestro buen amigo Jesús Lemus, y cómo terminó en la cárcel por sacar los nexos que tenía la familia y Felipe Calderón con este grupo de la familia michoacana, ¿no? Entonces creo que podré yo no estar de acuerdo con una persona, podrá no haberme dado el derecho de réplica, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que se le respete el derecho a disentir y de publicar su verdad respecto al trabajo que realiza. ¿Tú crees que, qué chingón lo que dices, tú crees que está equivocada en ese sentido la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, o que no toma en cuenta estos vínculos de los que habla Ravelo en su libro? A ver, fíjate, Vicente, te lo voy a decir, y es como una confidencia que estamos haciendo aquí entre amigos. ¿Tú crees que el general Audomaro no le ha pasado la información directa al señor presidente, que hay varios gobernadores de los estados que tienen nexos directos con los grupos criminales? Porque incluso dentro de las estructuras criminales de los carteles de la droga en este país, de los grupos criminales, tenemos a dos de los grupos criminales más grandes del planeta. El cartel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación están dentro de los 5 grupos criminales más poderosos y más grandes del planeta. ¿Tú crees que el presidente de la República no ha recibido información por parte del Centro Nacional de Inteligencia, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las áreas de inteligencia de la sección segunda, por el área de inteligencia de la Marina? Por supuesto que tiene conocimiento, pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que hemos visto, el famoso golpeteo político. Recordemos qué pasó con un gobernador allá en el estado de Tamaulipas, ¿no? Que se inició una carpeta de investigación, que se mencionó los nexos que podía haber, y asimismo toda la información que le terminan dando al presidente de la República. El presidente de la República es el tipo más informado de México. Asimismo, pues obviamente por medio del secretario de la Defensa, por medio del director del Centro Nacional de Inteligencia, por medio del almirante secretario. Y el problema no es que el presidente no tenga este conocimiento sobre estos hechos. El problema es lo que puede causar como la ingobernabilidad, ¿sí me explico?, de llegar y en este momento actuar, porque saben que la oposición lo primero que va a hacer es salir a victimizarse, como ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos, no nos hagamos tontos, incluso hay muchísimos políticos que pagaron lo que fuera, ¿no? Hubo por ahí un político que fue jefe de gobierno del PRD, que lo terminaron haciendo la pluri 1 para senador del PAN. Imagínate qué cola tan larga de haber tenido. O sea, ese que decía que no existían grupos criminales en la Ciudad de México y que él mismo auspiciaba, ¿sí me explico? Miguel Ángel Mancera. Exactamente, ¿no? Qué bueno que tienes buena memoria, mi querido Vicente, y que él mismo auspiciaba. Es que te aprendo como esponja, te aprendo. Sí. No, pero imagínate, auspiciaban a estos grupos criminales para tratar de robarse los negocios, como lo que sucedió con el Borrego Viudo, como lo que sucedió con el restaurante Arroyo. Los que conocen la historia saben de qué les estoy hablando.
Yo puedo hablar de forma directa de lo que pasó con el Borrego Viudo. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí, porque yo fui abogado, porque a mí me tocó que la Unión de Tepito me amenazara, me tocó que el gobierno de Miguel Ángel Mancera me amenazara, y me tocó que personalmente me dijeran, abogado, bájale de voz, vamos a romper la madre. O sea, cosas de ese estilo que tú lo ves al día de hoy, y por eso están que no quieren ni decir pío. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a terminar en la cárcel. Pero el problema es que el presidente, aunque tiene conocimiento, políticamente trata de ir creando y degenerando. Ese es un problema que ha pasado siempre en México. ¿Por qué? Porque entonces sería atacado su gobierno, y no importa el tipo de pruebas que tú puedas tener, porque entonces van a decir que es la maquinación del poder. Ah, pero ¿qué pasa? Todos esos expedientes están ahí, y cuando dejen el poder, como a lo mejor algún gobernador como el de Michoacán, si me explico, que por ahí los desfalcos y estos ligas que se presume y se investigan que tuvo con algunos grupos criminales, y por eso terminó haciéndose una locura el estado de Michoacán, pues entonces a lo mejor veremos a varios de ellos en la cárcel, y te aseguro que van a querer salir a victimizarse. ¿Por qué? Yo se lo he explicado a la gente. Yo hubiera soñado con que a mi señor padre lo hubieran solicitado los gringos para que fuera extraditado. Pues nunca solicitaron una extradición, porque simple y sencillamente ellos, que investigan todo, no tenían un expediente en contra de mi señor padre, y en México de un pinche día para otro, con una llamada anónima, un número que no existe, en menos de 4 horas ya tenían montado todo un circo y toda una investigación, donde utilizaban a chayoteros como Joaquín López Dóriga o Carlos Loret, o a medios como el Universal, para inventar una sarta de historias que al día de hoy la gente la sigue creyendo. Oye, querido César.